Bien, señoras y señores, vamos a continuar con nuestra exposición y el conservatorio número 2. Queremos una vez más también agradecer a las personas que están teniendo la participación vía remota, a más de 320 personas que se unen a través de las plataformas digitales en México y 12 países más, como Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Bien, pues vamos a continuar con nuestra exposición con el segundo conversatorio que trata el proceso de toma de muestras, mitos, retos e innovación a cargo de la químico farmacéutica industrial Thalía Córdoba Posadas, para quien pido un aplauso, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues yo quiero darles la bienvenida a este conversatorio titulado Proceso de tomas de muestras, mitos, retos e innovación. Agradezco a todos los presentes y también a toda la gente que nos ve de manera virtual, así como al Laboratorio GEM, que nos dio la oportunidad de participar en este foro. Este espacio tiene como propósito reflexionar sobre los desafíos técnicos, operativos y éticos que enfrenta la toma de muestra en los programas de detección de drogas de abuso. La toma de muestra toxicológica no solo es un proceso técnico, es un acto de confianza, ética y responsabilidad científica. Hoy nos acompañan 3 destacados especialistas quienes compartirán su experiencia y nos van a compartir los retos a los que ellos se enfrentan diariamente, así como la actualización que ellos tienen en este proceso. Demos la bienvenida, por favor, a la QFB Catherine Cano López, del C3 de Servicio de Protección Federal, por favor. Al maestro en Ciencias Biomédicas Jorge Domínguez, del C3 de Guerrero. Al ingeniero bioquímico Francisco Javier Morales Moreno, del C3 de Oaxaca. Bueno, antes de iniciar, quisiera empezar con una reflexión. La búsqueda de métodos menos invasivos abre oportunidades, pero también nuevos cuestionamientos legales. Pregunta, ponentes. ¿Podrían las nuevas matrices, como el fluido oral o el cabello, sustituir la orina en escenarios donde la observación directa representa un conflicto ético o logístico? ¿Qué implicaciones tendría esto en términos de validación, sensibilidad y aceptación jurídica? Adelante, Jorge. Buenos días. Antes que nada, es un gusto estar desde el día de ayer, ver caras conocidas, compañeros también del área de control y confianza, que desde hace un poco más de 12 años yo incursioné en este mundo laboral y durante todo ese trayecto he
tenido muchas actualizaciones por parte de Centro Nacional, bibliografías, guías técnicas y otros documentos. Más sin embargo, lo que se nos presenta a diario, pues vienen siendo situaciones, sinceramente, donde uno tiene que aplicar la parte ética, profesional, y a veces en ese momento tomar una decisión pronta, rápida, para al final del día nosotros podamos obtener una muestra de orina. Ese es el objetivo principal en el caso de mi centro de trabajo, que únicamente trabajamos con la matriz biológica que es orina para toxicología. Y yéndonos a la parte de la pregunta, considero yo que cualquier matriz que nosotros quieramos implementar, dependiendo sobre todo la cuestión económica, cuántos recursos puedo yo implementar, tengo personal o no capacitado, tengo ciertas instalaciones, entonces ese va a ser un punto de partida para yo tomar la decisión qué matriz pueda o no utilizar. Cualquiera de estas, cualquier fluido oral, orina, muestra de cabello, pues al final del día la toma viene siendo la misma. Tiene que estar uno como químico, supervisor ocular, ya sea tomar la muestra directamente, ya sea flujo oral, cortar uno el cabello. Previo a todo esto, y me estoy saltando esta parte, o sea, nosotros debemos de tener también una certeza jurídica. Hablábamos de cartas de confidencialidad, explicando el proceso a cada uno de los pacientes evaluados, que al final del día, como lo decía la doctora en la ponencia pasada, son personas, ¿sí? Entonces, yo vengo, INE en mano, verifico que sea la persona y ahora sí tomo cualquier muestra biológica dependiendo lo que yo pueda realizar. Entonces, regresando a la pregunta, considero que cualquiera de estos matrices biológicas sí tienen implicaciones obviamente de validación, sensibilidad, pero sobre todo nosotros como, hablando personalmente como químico, como encargado de un área, siempre ampararnos por la parte jurídica. Ya lo decía en la ponencia del día de ayer, el químico, o sea, nosotros con pinzas debemos de cuidar esa parte, reitero, la parte jurídica, hablar en este caso con el área correspondiente en el laboratorio, tener toda la documentación en regla y de ahí para adelante pues implementar cualquiera de las matrices biológicas para cualquiera de los estudios. Muchas gracias, maestro. Químico, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir el foro aquí con colegas de antaño. Ya llevamos muchos años en el desempeñando la función en el ámbito laboral que nos compete. En base a la consideración de la pregunta, más que sustituir, sería como añadir otro control más al tema de la cuestión de probable detección de sustancias ilícitas o uso de fármacos de manera controlada. De igual forma, es importante antes de implementar algún método, el tema de la capacitación del personal, básicamente verificar la cuestión legal y sobre todo ver viable, ¿no? El tema si es por la cuestión de la ventana de detección de ciertos metabolitos, si es viable la cuestión de implementar o no la prueba. Pero más que sustituir, yo diría más añadir. Perfecto, muchísimas gracias. Catherine. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí acompañando a la química.
Bueno, con respecto a la pregunta, en mi opinión, pues más que sustituir, como lo dice el químico, sería complementar. En el trabajo diario que realizamos en control de confianza sería un poco complicado sustituir la parte de la orina. Es la muestra biológica que más fácilmente se recolecta. Es complicado ya de por sí estar dentro de un sanitario, que una persona te esté observando, que una persona pues esté viendo cómo orinas, es un poco invasiva la prueba. Entonces, en el caso, por ejemplo, de obtener muestras de cabello, pues yo creo que a nadie le gustaría que le cortaran un pedazo de cabello, ¿no? Justo la ponencia del día de ayer es importante. En las pruebas de orina llegamos a tener ciertas limitantes, ¿no? Llegamos a tener personas que ya tienen cierta pericia en el ámbito de control de confianza y llegan a diluir las muestras, llegan a decir no puedo orinar, llegan a decir ciertas situaciones que nos conflictúan en la toma de muestra de orina. Entonces, viéndolo en este caso en una prueba de cabello, pues sería todavía mayor la posibilidad de tener una muestra de cabello que sea completa, que esté bien tomada, capacitar al personal, tener varias limitantes ahí también, por ejemplo, en el caso de que todos lleguen rapados, ¿no? Que tengamos esta situación de todos depilados incluso, ¿no? Que como comentaban ayer en centros ha pasado. Entonces, pues sí, más que sustituir y dependiendo del objetivo también de la institución, en este caso que es obtener una prueba de primera instancia rápida o presuntiva para determinar si una persona está consumiendo o no drogas ilícitas o estupefacientes, psicotrópicos, pues sí sería también parte de nuestra legislación como control de confianza de nuestra área jurídica y de que también nuestros centros certificadores o acreditadores den apertura a más pruebas, ¿no? Entonces, pues sí, más que sustituirla, pues sería como reforzar. En términos de validación y sensibilidad, pues creo que nos quedamos cortos con una prueba de orina, ¿no? Sería a lo mejor un poco más completo tener un resultado de cabello que nos daría una pauta de ver toda la trazabilidad del consumo de la droga de esta persona. Y pues la aceptación jurídica, pues es todo un mundo, todo lo jurídico en control de confianza, hay muchísimas cosas que se pueden, no se pueden hacer, que se pueden o no se pueden respaldar. Entonces, pues sí, tendríamos como esa situación en cuestión de la toma de muestra en el caso de la orina. Muchísimas gracias, Química. Y bueno, yo quiero concluir con esta pregunta en donde podemos decir que las matrices nuevas no van a sustituir la orina, como bien lo dijo la Química y cada uno de los ponentes, sino la van a complementar, ¿sí? Es un complemento, o sea, no necesariamente hay quienes, obviamente la orina porque es mucho más fácil de obtenerla, ¿no? Igual también por decir, bueno, es que también el cabello, sí, también el cabello, pero es, como decía la Química Catherine, es un poco complicado que te corten algo de tu cuerpo, en este caso pues es el cabello, ¿no? Entonces sí se requieren obviamente ciertos protocolos, es importante hacer ciertos protocolos, procedimientos y adoptar para tener este tipo de matrices, es importante validar que sea sensible, confiable y que tenga una aceptación legal, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir la aceptación legal? Que en nuestra institución o nuestra normatividad nos lo permita hacer, como en el caso de los centros de control de confianza que se rigen bajo ciertas normas y entonces hay unas cosas que no les permiten hacer, ¿no? Y en las cuestiones particulares, pues puede ser un poquito más sencillo, sin embargo, sí es importante que lleven a cabo un protocolo específico para poder ustedes llevar a cabo este proceso y también es muy importante que con su jurídico puedan validar esta prueba para que si ustedes, alguna persona quiera este estudio, pues bueno, pueda ser válido ante un juez, ¿sale? Entonces es muy importante esta parte de la orina. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer sobre esto? Adelante, licenciado. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo no soy química, soy licenciada en Derecho, estoy a cargo de la Dirección Jurídica del Centro de Control de Confianza de Coahuila. Y efectivamente, una de las dudas que me surgen ahorita es precisamente esa aceptación legal. Primero, ayer nos explicaban en cuanto a esta prueba de cabello, que para mí también pues es nueva,
el conocer esto. Y ayer nos explicaban muy bien cuáles son los beneficios y las desventajas, ¿no?, de esta prueba. Pero también me entró la duda en cuanto a cuáles son esas pequeñas dificultades que podríamos enfrentar si no se realiza bien ese análisis de cabello, ¿verdad? Y qué tanto podemos nosotros sensibilizar a los elementos a los cuales les vamos a aplicar esta prueba para que ellos acepten, ¿sí? De entrada, les comento que cuando empezamos con control de confianza en Coahuila, teníamos esa renuencia, primero, a hacer los exámenes de control de confianza. A nadie nos gusta que nos invadan, ¿sí? Y luego, cuando hacíamos la prueba toxicológica, que teníamos que estar presentes, observando el depósito de la orina, ahí también tuvimos muchos problemas. Había personal que no estaba de acuerdo porque decían que le estábamos violentando sus derechos humanos. ¿Qué hacíamos? Pues explicarles, hay un modelo, hay un lineamiento que está aceptado a nivel nacional, que está regulado y que por eso ellos tenían que realizar esa prueba, aparte que legalmente pues está establecido en la ley. Ahí ese es el detalle que yo me entra la duda del cabello, que sí tenemos que tener la certeza de la validez científica y que una vez que sí lo tengamos, que no haya duda, ahora sí tenemos que plasmarlo en nuestra normatividad, como decía la química, plasmarlo en nuestra normatividad legal para que nosotros como abogados podamos defender ese punto con los elementos, porque los elementos al momento de que, ya con la orina como que ya se acostumbraron y aparte porque ya tenemos esa costumbre, ¿no?, de ir a hacernos exámenes y pues hacemos un depósito de orina, pero del cabello es algo nuevo y que me cortes algo, pues lo primero que van a decir, me estás violentando mi derecho, ¿sí? Eso es lo primero que van a decir. Entonces sí tenemos que pensar muy bien, analizar esa parte y ver de qué manera podemos adecuarlo a nuestra normativa legal, a nivel nacional y a nivel estatal, en este caso. Sí, muchísimas gracias, licenciada, por su participación. Sí, en efecto, ayer nos decía el perito que sí, esta prueba sí está comprobada, ¿no? Él nos decía ayer de cuánto es lo que se podía encontrar en el cabello. Yo les platico, yo estuve revisando esta prueba en alguna institución y ¿qué creen? Que todos los cuerpos policiales iban lampiños. O sea, para la toma de muestra era increíble ver cómo todos iban lampiños, de verdad, mujeres, hombres, y no querían. Entonces, ¿qué pasó? Pues se tuvo que recurrir a métodos más invasivos. ¿Cómo invasivos? Pues los tenía que pasar el doctor a tomarles de las axilas o hasta incluso puedo decir que fue hasta del vello púbico, ¿no? Por este tema. Entonces, pero porque ellos decían, no, ya sé que me van a cortar el cabello y voy a salir y ya sabían, ¿no? Porque entre ellos en la parte de seguridad se comunican, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos, como les digo, tendremos que buscar ciertas estrategias que nos ayuden para que, bueno, pues esto no tengamos puros policías lampiños, ¿no? En este caso policías, o bueno, y en la parte de la privada también, ¿no? En la parte ya laboral igual también puede suceder, ¿no? Pero sí tenemos que tener muy bien protocolizado nuestro procedimiento de cabello, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, químico. Creo que cambiar la matriz es un poquito complejo. Le vamos a encontrar, acuérdense que tenemos que hacer el examen toxicológico con adulterantes en la orina. Esto nos asegura un poquito más la fiabilidad de nuestro resultado. Pero también en el cabello no va a dudar, así como mencionan, van a venir todos lampiños, pelones y todo, pero también van a haber aquellos que van a encontrar algún adulterante en el cabello y que también van a querer hacernos trampa. O sea, esto está empezando. Claro. No estoy diciendo que voy en contra de. Una de las ventajas, probablemente, nada más imagínense, quítense guantes y de cada vez que van a hacer
corte de cabello y con qué producto usaste para cortarle el cabello, porque todo esto hay que estarlo cambiando. Ya estamos hablando de costo adicional, aparte de la lentitud. Creo que hay un problema más severo. Los centros de evaluación de control y confianza, por toda la complejidad de todas las pruebas, que no nada más es el examen toxicológico, sino también la evaluación que tienen que hacer, no pueden hacer un estudio masivo de decir, a ver, pásenme 600,000 policías un día, al siguiente día 1,000 policías y al siguiente día, o sea, vamos a hacer un barrido rápido. Con esto evitaríamos nosotros el que se dicen, ya empezaron los exámenes de evaluación de control y confianza y empiezo a hacer, ya desde ahorita, dejo de consumir, me meto, no voy a decir las palabras borradoras, pero acuérdense que lo hicimos hasta con el clenbuterol en el bovino, cuando le metíamos clenbuterol a los bovinos y para que al día siguiente que fuera a embarcarse, le metíamos un borrador y la prueba salía negativa. Y la verdad que el animal iba repleto de clenbuterol. Quiero mencionar que esto es porque en el cabello efectivamente vimos que el periodo que se va a mantener en el cabello la droga es mucho más prolongado, claro, cosa que no lo podemos hacer en la orina, esa es una realidad. Pero también, como hay adulterantes en la orina, no dudo que también, aparte de rasurarse, también van a haber adulterantes que nos van a meter. Entonces, probablemente en un caso de un jurídico que es algo que estuvo ese policía inmerso en alguna práctica no ética en su vida profesional, entonces sí tendremos que agarrar las diferentes matrices que tengamos porque tenemos que asegurar que lo que se dé tenga un respaldo bien aplicado. Es la observación. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente fase. Bien, como reflexión tenemos que uno de los grandes retos contemporáneos es conciliar la técnica con el respeto a la diversidad humana. Pregunta ponentes, ¿cómo debería adaptarse los procedimientos cuando la persona pertenece a la comunidad LGBT+, por ejemplo, en casos de identidad trans o binaria, sin vulnerar la dignidad ni comprometer la integridad del proceso? Bien, hablando por experiencia personal, uno hace primeramente concientizar al personal que está a cargo. Se firma cierto documento y en cierto documento interno el personal está de enterado que él no debe discriminar, al contrario, debe de ser humano, debe dar la atención, debe él estar dispuesto prácticamente en estas situaciones, ponernos a disposición de la persona. Ahora bien, nosotros sí hemos tenido casos donde físicamente el evaluado, la persona es mujer, pero va con rasgos masculinos, cabello corto, ropa pues muy ajustada o a veces muy holgada, tenis de hombre y así, y entonces a veces no identificas hasta que ves el nombre de la persona. Caso contrario, tienes un personal masculino, hablando de la comunidad LGBT, ya lo identificamos, yo personalmente como encargado, ya lo identifiqué, esta persona ya refirió no su género, sino más bien otras cuestiones que es como un foco de alerta, decir, ok, aquí puede surgir alguna situación, cuidar la parte de derechos en cuanto a la atención que le van a dar los químicos, que son los supervisores oculares. Estoy pendiente, le pregunto, me acerco a la persona, van a pasar ahorita en grupo, ¿hay alguna situación que le llegue a incomodar?
Si ella me dice o él que no hay ningún problema, procedemos a pasarlo en grupo. Si esta persona lo dice voluntariamente, químico, sinceramente yo me voy a sentir incómodo o incómoda y quisiera que me pasen solo o sola. Perfecto, se le da la atención. ¿A qué voy? Que nosotros al final del día, ¿qué es lo que buscamos? Obtener la muestra. Es eso. Hay situaciones también donde no tiene que ver absolutamente nada con la cuestión de la comunidad LGBT, pero a veces los evaluados lo externan, químico, sinceramente, yo no voy a poder entregar la muestra en el migitorio, que en el caso son migitorios secos, no utilizan, no tienen agua ahí, no voy a poder entregarlo y es que yo no puedo orinar parado. Cualquier situación que la persona externe, nosotros vamos a dar la atención. Vuelvo a esa parte o a esa palabra, es darle la atención. Ok, ¿qué hacemos? Lo paso al sanitario, se va a sentar, el sanitario obviamente como tiene una parte acuosa ahí, nosotros ya por lineamiento debemos de tener colorante, azul de metileno, la marca, no voy a decir la marca, pero es va a colorar el agua azul, se le explica, se va a sentar, fisiológicamente pues él ya está programado para orinar sentado, yo estoy ahí con él, o el supervisor ocular le explico, oye, ¿sabes qué? Va a pasar acá, chécalo nada más, estate ahí con él, y entrega la muestra, ¿sí? Entonces, cual sea que sea la situación, personas de la comunidad, casos especiales, personas que sinceramente se bloquean fisiológicamente, o sea, sinceramente, o sea, es tanto el tiempo que ya hemos estado ahí que yo ya identifico a la persona, él no me va a entregar la muestra, no te la va a entregar ahorita. Así le demos, que obviamente no pasa, no es el caso que le demos un garrafón de agua, no te la va a entregar. ¿Qué es lo que hacemos? O buscar opciones. Lo meto a un cuarto con aire acondicionado, lo estoy monitoreando, aplico llevarlo al sanitario donde esté la taza, agua en la nuca, agua en la cara, agua en las manos, o sea, ver la manera de que me entregue sí o sí esa muestra. Y hemos tenido casos que desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde no me entrega la muestra. Ahí van a pasar dos cosas, obviamente, o está ocultando algo o definitivamente no me puede entregar la muestra. Entonces, nuevamente, se enciende una alarma, estar pendiente, avisar a las áreas, oye, ¿sabes qué? Esta persona te la encargo, no me la vayan a dejar ir por nada del mundo, ni a comer, bueno, a comer sí, pero explicarle que no tome agua, que no pida permiso, porque sinceramente, y por experiencia propia y hablando por el fluido de orina, o sea, ya se la saben de todas, pero así como ellos también se la saben de todas, pues nosotros nos la sabemos más todavía. Muchas gracias, químico. Adelante. Bueno, respecto a esta pregunta, creo que todos en algún momento nos hemos topado con una problemática de estas. A partir de que todo esto se hizo como un boom en la sociedad, pues sí hemos tenido que aplicar ciertos protocolos. Uno trata de evitar esta situación porque, como decía la doctora, todos somos personas. Aquí de primera instancia mencionaba el doctor Elías el día de ayer, la situación de que el personal esté capacitado, que el personal esté realmente sensibilizado ante la situación. Hemos aplicado varios cursos de capacitación, conferencias, incluso, bueno, dentro de mi institución está el laboratorio subrogado y no por esa situación no se le va a hacer de conocimiento toda la legislación, jurídicamente hablando también hay ciertas situaciones que pueden perjudicar en la evaluación con una persona de la comunidad LGBT. Entonces se les ha tratado de sensibilizarlos en el punto, de primera instancia no alertarse.
Es un evaluado más, es una persona más, la cual va a ir a realizar evaluaciones de control de confianza. Segundo, quiero suponer que en las instituciones, tenemos un control, un registro, como si fuera una recepción de las personas que van a evaluarse. De primera instancia, pues ahí nos podemos dar cuenta, actualmente ya se manejan ciertos parámetros de colocar el sexo de nacimiento, sexo legal e identidad de género. Esto nos abre totalmente el panorama, incluso en estos casos nos hemos encontrado con varios topes porque hay personas que se sienten que van a ser discriminadas y omiten esta información totalmente. Hemos tenido personas que, tanto de transgénero como transexual, que incluso, en el caso de los transgéneros, de verdad hay veces que no se nota que sean de otro género, ¿no? Hemos tenido esta situación en sanitarios afuera, e incluso también personas que tienen todavía su nombre de nacimiento, pero ya físicamente tienen rasgos femeninos, ¿no? Entonces, este tipo de personas también debemos de concientizarlas, preguntarles, ¿no? Desde un inicio, ¿cómo quieres que te llamemos? ¿Cómo te sientes identificado? ¿Tienes alguna situación en realizar control de confianza? Vas a tener que pasar al sanitario con un grupo de personas, o cómo te sientes más cómodo o cómoda, ¿no? Hay que tener mucha sensibilidad en este asunto porque si es en el caso, por ejemplo, que dice el químico, de pasar en un grupo de personas, muchas veces me he encontrado con un no, prefiero pasar solo o prefiero pasar sola. Entonces, de ahí aplicar otro tipo de protocolo con los chicos del laboratorio, con mi personal, para que ambas partes, tanto mis chicos se sientan respaldados ante cualquier situación legal o de derechos humanos, tanto como ellos puedan poder respaldar sus derechos humanos ante una prueba tan invasiva, ¿no? Entonces, en este caso hemos aplicado protocolos en los que ambas partes estamos inmiscuidos en la prueba toxicológica, haciéndole de conocimiento a la persona que va a ser observada por el personal de su mismo sexo biológico. Si tiene alguna situación, lo puede externar y sin ningún problema, en este caso, pues yo siendo responsable del área, paso para poder respaldar todavía más sus derechos humanos dentro de un cuarto cerrado, donde no tenemos cámaras, no tenemos micrófono, únicamente tenemos la supervisión visual, ¿no? Y en este caso seríamos como testigos o parte de la prueba toxicológica dentro del sanitario. Entonces, sí hemos tenido muchísimos casos de este tipo y pues no queda más que afrontarlos y tener como una evaluación más, ¿no? Aquí yo creo que además es el caso de sensibilizar más al personal, ¿no? Ubicar bien, justo como comentaban ayer, ¿no? Tú te vas con las personas mayores, tú te vas así, porque seamos realistas. En la actualidad todavía tenemos mucha discriminación acerca de estos temas y justo podemos encontrarnos en nuestro equipo de trabajo este tipo de situaciones, ¿no? Que todavía tengamos focos rojos en las personas y que pueden llegar incluso a intimidar a la comunidad dentro de un sanitario, ¿no? Entonces, elegir bien a tu personal, tener las personas más sensibles, más humanitarias, que entiendan acerca del concepto de lo que incluye todo lo de la comunidad y hacerles ver que es una prueba nada más, ¿no? Respetando únicamente y más bien prioritariamente los derechos humanos de la persona. Muchas gracias, Química. Adelante, Químico, por favor. Claro que sí, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar la Química. Un principio fundamental en cualquier estudio, como lo comentó el maestro ayer, es el tema del consentimiento informado, en el cual nosotros como personal adscrito y con formación en el área de la salud, estamos capacitados para realizar ese tipo de procedimientos, ¿no? Recordemos que en nuestro caso, el tema de la evaluación es un requerimiento por normativa. Entonces, ahí es muy cierto, hay que concientizar el tema con la persona, independientemente cuál sea su ideología de género, siempre teniendo por delante, explicando el procedimiento técnico y también está en su derecho si no estuviera de acuerdo. Claro que se pueden tomar la cuestión de las permisiones, algunas facultades, pero es como intentar abarcar un tema en el cual no dudo que no existan, porque al menos en mi ámbito laboral sí he tenido la experiencia de atender
a estas personas, pero son muy pocos, ¿no? Claro que deberíamos tener consideraciones, pero como repito, siempre manteniendo el tema de el cuidado con los derechos humanos, su ideología, sin dejar de lado el tema del procedimiento. Muchísimas gracias. Bueno, pues bueno, yo quiero acotar un poquito, sí es muy importante, la verdad, tomar en cuenta a esta comunidad, y yo les quiero dar algunas sugerencias, lo mismo como acotando un poquito con lo que dijo la química Catherine, es muy importante evitar la discriminación totalmente y minimizar la incomodidad o exposición innecesaria, ¿sale? Y bueno, algunas de las sugerencias es un registro voluntario y confidencial de identidad de género. Como dijo el químico Javier, es importante el consentimiento informado, donde el donador puede elegir según el observador, ¿no? De su identidad o sexo biológico como él se sienta. Incluso es importante tener personal capacitado, por ahí alguno de ellos lo comentó, en diversidad e inclusión, ¿no? O sea, ¿para qué? Para poder saber cómo puedo tratar a este tipo de personas. Y bueno, podemos tener la modalidad dual. ¿Qué es la modalidad dual? Pues que puede ser entrar con una mujer y con un hombre, dependiendo de si se siente que quiere, ahora sí que por la prueba, que se siente hombre pero es mujer o viceversa, ¿no? Y pues es muy importante tener una trazabilidad y respeto documentado sin vulnerar la integridad del proceso, ¿sí? Entonces yo les doy estas recomendaciones, es muy importante que podamos seguir trabajando, porque les puedo comentar, y para darles algún poco de contexto para quienes no son del ámbito de control de confianza, ellos lo hacen de forma directa, la prueba se tiene que hacer de forma directa justamente por ciertos protocolos que ellos tienen. Sin embargo, la normatividad internacional, que es SAMHSA, también ellos comentan que también debe ser de observación directa y puede ser del mismo sexo, ¿no? Pero ellos también dan una opción que pueden entrar al sanitario las personas solas, siempre y cuando haya candados importantísimos de quitarles todo lo que traigan de llaves, chamarras, ¿no? Que también aquí en Control de Confianza lo hacen. Y como mencionaba ya nuestro compañero, nuestro maestro, Jorge nos decía poner todos los controles necesarios en el baño, ¿no? Entonces esa es otra de las cosas que la parte privada pues puede también aplicar, ¿no? Pero sí, 100% la observación directa pues sí es un poco incómoda para esta comunidad. Entonces esas son las sugerencias. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema? ¿No? Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente y la última fase. Bien, sabemos que la adulteración es uno de los retos más persistentes, pero también uno de los más delicados en términos de control y privacidad. Aunque las pruebas rápidas de adulterantes son hoy parte rutinaria dentro del control de adulteración, los métodos de manipulación evolucionan igual con rapidez. Por allá nos decía el químico de Tabasco que ellos van a buscar la forma de poder adulterar para no salir positivos. Vamos con la pregunta. ¿Deberíamos avanzar hacia tecnologías más intrusivas como sensores en sanitarios o monitoreo digital para garantizar la autenticidad, o estaríamos rebasando el límite ético y de privacidad del donador? Químico, adelante. Ok. Considero que todo avance tecnológico ofrece ciertas particularidades y podría ser una buena opción. Simplemente, a mi criterio personal, tomemos en consideración el tema de la privacidad, ¿no? Dudo mucho que alguien quiera entrar a un sanitario donde tenga un sistema de videograbación a hacer sus necesidades. Yo en lo particular no lo haría, ¿no? Bajo ese esquema,
tal vez se podría implementar una instalación en la cual se pudiera hacer la supervisión de manera visual, como se hace, individualizada, y ya la parte tal vez del seguimiento posterior a la emisión de la muestra podría ser objeto de grabación. En el tema de la grabación del audio también lo veo bastante complejo, porque pues como estamos acostumbrados, los elementos o las personas tendemos a dar alguna consideración o algún complemento de alguna duda, entonces queda evidencia de, ¿no? Entonces, para mi punto de vista personal, estaría no a favor en su totalidad, ¿no? Muchas gracias, químico. Considero que en referencia a esta pregunta, que si pudiéramos implementar cuestiones tecnológicas, en referencia a que si se puede hacer videograbación, sensores en los sanitarios, sería un poquito irnos más allá en la cuestión de la privacidad. Más bien, y a opinión personal, considero que se deben de cerrar mejor los candados desde que ingresa el evaluado al centro. Desde ahí uno estar pendiente si trae una botella de agua, si se pasa con la botella de agua, avisarle a los guardias, oye, ¿sabes qué? Nadie tiene autorizado pasar con agua, estar desde un área específica de recepción, oye, todo este grupo que viene el día de hoy, viene para su primera evaluación, por favor, nadie tiene autorizado irse al sanitario, porque obviamente los evaluados son listos y pues se escabullen. Previo a todo esto, también, pues ya lo mencionamos hace rato, o sea, sobre todo los que ya tienen más experiencia, más tiempo, van a evaluaciones de permanencia, o sea, ya llevan la muestra diluida. Esa es una realidad. De ahí que nosotros como personal experto en esta área, desde que ya está entregando la muestra y yo ya la estoy viendo diluida, empiezo a cuestionar. Desde ahí ya, oye, tomaste agua, ¿verdad? No, pues nada más poquito. ¿Qué tanto? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿De dónde vienes? Desde ahí ya estamos indagando. ¿Sí? Obviamente, previo a todo esto, si la persona trae camisa de manga larga, desde ahí yo, ¿sabes qué? Recógete la manga hasta los antebrazos, como lo comentaba la química, chamarra, cero chamarra, ¿sí? Porque obviamente yo personalmente he visto casos donde pues quieren meternos el gol, traen una muestra externa y pues es ahí donde nosotros tenemos que estar 100% enfocados en lo que ellos están haciendo. Desde llevar una muestra externa y nosotros tener los frascos con el termómetro, desde ahí yo me estoy percatando, hasta sinceramente uno hasta tienta y oye, no inventes, no está ni caliente, ¿sí? Entonces, esa es una. Dos, en el tiempo que yo llevo en el centro, un solo caso he tenido nada más de adulteración con blanqueador, uno nada más. Fue de una dama y es ahí donde uno se pone a analizar cómo le hizo, qué hizo. No lo voy a comentar obviamente, pero digo, ¿qué habrá hecho? Y obviamente esta muestra, al hacerle la prueba presuntiva, estaba positiva. O sea, sinceramente el blanqueador, hablando por la droga de marihuana, no influye. En la estructura química no influye absolutamente en nada. La tira adulterante sí se tornó azul, pero esta muestra sí fue positiva. Entonces, solamente un solo caso, nada más. Con la tira adulterante, diluidos, ok, sí, gravedades de 10, densidades de 1, está negativa, pero más sin embargo yo voy a alertar, nuevamente se enciende un foco de alerta, oye, ¿sabes qué? Cuestiónalo a esta persona en referencia a drogas. Más si
evaluaciones previas, esta persona trae antecedentes. Yo ya tengo información que él trae antecedentes de cuestiones de drogas y ahorita me sale negativo, viene diluida, entonces, para que a las otras áreas obviamente les sirva toda esa información. Si estoy de acuerdo con esta pregunta en referencia a las nuevas tecnologías, sinceramente no estoy de acuerdo. Más bien, pudiera implementarse, no sé, un vidrio, doble vista, que utilizan luego en los en fiscalías. Esa pudiera ser una opción, como dice la química, pasa sin ropa, sin nada, adentro es un cuarto sin nada y hasta luego hasta se pueden espejear ahí, tranquilos, entregan la muestra, yo estoy del otro lado, eso pudiera aplicarse y no es una tecnología que nos pueda impactar económicamente a un centro y pudiera aplicarse, pudiera ser una opción para mi gusto. Adelante por allá una pregunta. Bueno, pero creo que están limitando las preguntas o enfocándolas a una cámara que graba en alta definición. Pero existen otras alternativas, no sé, una cámara de sensores de infrarrojo, donde no ven el rostro físicamente, pero sí pueden detectar otras cosas. Entonces, sí estaría a favor de ese tipo de cámaras, porque no vas a grabar el rostro de la persona. Si tu preocupación es de que esa persona que tiene acceso a esos archivos fuera malintencionada y la pudiera publicar, pues yo creo que se va a limitar mucho. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Químico, ahí nada más en esa parte, digo, si bien es cierto, si nos vamos a una parte jurídica, alguna demanda o algo, contrademanda, sí le veo un poco de limitante porque pues, ¿cómo yo puedo asegurar que esa imagen en infrarrojo sea la persona? Yo nada más así lo dejaría. Sería la misma forma de establecer, ¿y cómo sé que esa muestra sí es de esa persona? Entonces, tal vez poniendo ciertos candados como etiquetas en el fragmento de video, no sé si me ocurre algo así, y relacionarlo con esa persona. ¿Pudiera ser? Adelante. Con las consideraciones de todas las manifestaciones, yo también creo que si nos limitamos a pensar que es un asunto de grabación, creo que hay mucho más opción, incluso hasta sin infrarrojo. Pero mi punto sería más bien en, si no, más allá de que tienen que firmar un consentimiento informado de que los va a ver de que se va a tomar la muestra, de que van a someterse a un proceso, de que van a tener un inspector visual, pues igual la institución te compromete a no tener, si fuera grabada, que no creo que debiera de ser grabada, una cinta pues puede tener la misma confidencialidad que tiene el inspector visual. Mi pregunta más bien sería, ¿qué es más invasivo? ¿Tener encima de ti a un inspector visual o tener un dispositivo electrónico a través del cual un inspector visual, que además podía mejorarte el número de testeados que pueda observar a la misma vez, y que pueda ser menos invasivo? Yo pensaría más en la comodidad del que está siendo testeado, del sujeto, menos invasivo con una cámara que no graba, no es un asunto de transmitir o de usar las imágenes, es de no tener enfrente, por las consideraciones que hacían hace rato, ¿no? Que se te pueda 2 horas o todo el día bloquear y que no pueda proporcionar la prueba, y que a lo mejor lo podría hacer si no tuviera una persona enfrente de él, que pudiera ser menos invasivo un dispositivo tecnológico. Digo, una consideración nada más. Adelante, Química, por favor, por favor. Buenos días, buenas tardes. Si bien el método es un poco ofensivo, o bueno, mucho ofensivo, yo creo que deberíamos de evolucionar a la detección de adulterantes. En Estados Unidos, los médicos revisores no entran directamente al baño, sin embargo, sí tienen dentro de su legislación que si una muestra sale adulterada, sobre todo la dilución, esa muestra se vuelve inválida y se considera como positiva. Entonces yo creo que pues todos los mecanismos que al final lo único que queremos es constar que esa evidencia, que es una muestra de orina, que se convierte en una evidencia legal, porque vas a inculpar a alguien de que está incumpliendo con un reglamento, una ley.
realmente esa validez se tendría que también legislar, porque no tenemos, o sea, en control de confianza sí tenemos unas guías, sí tenemos, pero siento que todavía falta reforzar un poquito del lado jurídico, de qué tan válido va a ser la tira adulterante, ¿no? Porque pues sí está en la ley, pero realmente qué implicación tiene, porque pues ahorita hablamos de dilución, pero qué pasa con nitritos. En el área de policías, pues sabemos que son coquetos o coquetas, entonces los nitritos se elevan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué consideraciones se deben de considerar para ese tipo de muestras? Porque pues si obtienes nitritos y tu tira está adulterada, entonces ¿y qué hago? ¿Válida o no válida? Entonces pues ahí hay también un poquito de trabajo en cuanto a legislación, no sé por dónde se tiene que empezar, pero yo creo que sí le tendremos que dar un peso legal a la tira adulterante, porque entonces ya se ha grabado, ya se ha observado, es más, en Estados Unidos no los observan, en Estados Unidos los pasan a un sanitario, ellos ponen su muestra y bueno, empezando desde la temperatura pues ya tiene una validez esa muestra y una trazabilidad sin necesidad de observarlos. Gracias. Bueno, aquí acoto un poquito con lo que nos dice la química. Sí, la normatividad internacional sí los pasan, así como ella nos está comentando, pero en casos específicos sí la observación directa sí se hace. O sea, entonces también es de las dos, hacen las dos, ¿sale? Pero sí acuden más, como yo les decía, acuden más a hacer la parte de adulterantes desde que ingresa la persona. Desde ahí dicen, ahí no tiene que ir sin nada, y luego cuando está en el baño, todos los candados de cerrar las llaves, de todo, ¿no? Entonces ahí es cuando también aseguran y bueno, todavía lo que nos dijo la química es aparte que si la muestra sale adulterada, pues también. Ahí incluso ellos lo hacen de manera inmediata y cuando ya hacen la prueba y si está adulterada, la ponen como que está adulterada, o sea que es un resultado que no es correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como lo manejan también allá. Muchas gracias, química. Allá, doctor, ¿quería usted participar? Adelante. Sí, gracias, química. Ahí tengo una historia de un pitufo, ¿no? Aunque hemos ampliado la cadena de custodias desde el inicio, ahí al entrar a nuestro C3 dejan botellas, todos, relojes, todos, las chamarras también, les quitamos casi la ropa antes de que pasen a dar su muestra, ¿no? Es un proceso el cual ya lo tenemos verdaderamente preciso y constante, no hay duda, y no pasa agua, no pasa chamarras, no pasa nada. Además, el aspecto visual que tenemos de los supervisores, pues son gente con mucha experiencia y en realidad es muy difícil. Por eso les cuento la historia del pitufo, que ha sido único durante el tiempo que ha funcionado el C3 de PRS, ¿sí? En esa ocasión, alguien que ya había estado en Policía Federal pasó a Guardia Nacional y nos los mandaron como custodio ahí de nuestro comisionado para empezar, y cuando pasó a dar su muestra, lo único que pudo hacer, porque está el visual, fue tomar la pastilla de pato purífico, de esas azules, y meter los dedos dentro de la orina, que tenía termómetro, que es otra de las cuestiones importantes, y se pintó de azul, ¿no? Entonces decimos, no, pues este otro mundo, ¿no? O es un pitufo, orina azul, ¿no? Y se le cuestionó y se le hizo todo el procedimiento jurídico, pero esa muestra la pasamos y la aprobamos con la tarjeta y salió positivo a cocaína. O sea, a pesar del adulterante, a pesar de esa sustancia, la sensibilidad del cartucho nos dio positivo a cocaína, ¿sí? Y cuando en algún caso tenemos dudas si nuestros controles de nitritos, de las tiras adulterantes y todo, tenemos alguna duda, lo señalamos y esa persona, si es ya una persona que está en permanencia o viene a promoción, le hacemos un examen sorpresa posteriormente, ¿sí? Lo tenemos ahí fichado, ¿sí? Y para la gente de nuevo ingreso, no, pues eso sí los mandamos a su casa. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, química, para que termine. Bueno, pues yo difiero en muchas situaciones en este punto. Al igual que una prueba confirmatoria, siento que la supervisión ocular es el estándar de oro.
Créanme que a lo mejor y muchas veces nos falta un poquito más de maldad en nuestro ser, ¿no? Para ponernos en los zapatos de otra persona, la cual quiere obtener de primera instancia un trabajo. La persona que ya labora en la institución quiere mantener su trabajo, que quizá es padre, madre de familia y es la única solvencia, y si lo corren, sabe que va a estar fichado y en ninguna institución va a poder entrar, y bueno, demás historias, ¿no? Bueno, en otros centros en los que he estado, diría por ahí la doctora que conocí en ese entonces, pues hay historias macabras de evaluados, ¿no? En ese otro centro, no voy a decir nombres, pero se llegaron a presentar incluso, y quien tenga curiosidad lo puede buscar en Mercado Libre, hay genitales, ¿no? Hay prótesis en los cuales te los venden para poder pasar tu control de confianza. Entonces, si uno no tiene esta supervisión ocular directa y lo tiene por medio de una cámara, vamos a estar haciéndole ahí close-up, ¿no? Vamos a ver qué trae puesto. Entonces, siento que a lo mejor y la persona no está relacionada con que va a haber una invasión de su persona, ¿no? Pero ya el hecho de tener que ocupar dispositivos cuando se puede realizar personalmente, a mi punto de vista creo que es como lo mejor que se podría hacer. Aparte de este dispositivo, les platico otro caso, se tuvo también en ese centro una persona que se sondeó, se va al sanitario, se escabulle, como dicen los químicos, y se mete una sonda él solito, ¿no? Se mete agua. La situación es que en el sanitario, pues sale esa agua, se notan los genitales, pues, lastimados, entonces, pues créanme que hacen hasta lo imposible por obtener una prueba negativa. En mi actual centro tuvimos la situación de, por ejemplo, un evaluado, que fue incluso supervisión directa, y bueno, no quiero hablar que estemos haciendo mala supervisión, pero resulta que el evaluado orina verde, entre verde y azul. Como el doctor Juan Diego comenta, dijimos, un pitufo, ¿no? Ya tomó la pastilla y lo puso o acercó su orina y el chorrito que cayó, ¿no? Pero no fue así. Resulta que interrogamos al evaluado y es que tomó mucha Coca-Cola y así orinó siempre. Y dices, bueno, pues a lo mejor y eres renal, pero ni por muy renal que sea, se tiene un color azul de la muestra, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, mira, esta coloración de tu orina no es normal, sí necesitamos revisar esta situación, vamos a pasarte nuevamente al sanitario, ¿no? Entre la situación de querer ver qué es lo que estaba pasando con este evaluado y el saber si iba a ser positivo o no, que resulta que su primera muestra sí fue positiva a marihuana, orina nuevamente, ahora ya no es azul, ahora es naranja, ¿no? Es color anaranjado. Desconocemos hasta la fecha, se le interrogó lo más posible al evaluado, ¿qué hiciste para que tu muestra cambiara de color? El evaluado lo tuvimos en resguardo, ahí cerquita de nosotros, sin salir, sin tomar agua, sin que se moviera prácticamente, ¿no? Entonces, en ningún momento pudo volver a adulterar su muestra para obtener otra coloración, ¿no? Dijimos, bueno, pues medicamentos que hasta la actualidad sepa que hacen esa situación, ninguno, ¿no? Entonces sí es, creo yo, necesario en realizar la supervisión directa. Hemos observado incluso, volviendo al tema anterior en la comunidad, comentaba en algún momento con la química, que incluso ya tienen un cierto tratamiento hormonal, en el cual pues ya los genitales llegan a hacerse pequeños, incluso sin tener algún tipo de cirugía, ¿no? Entonces es un poco complicado, incluso para un supervisor ocular, el realizar no tan invasivamente que se muestre genitales y que de ahí provenga la muestra, ¿no? Hubo situaciones en las que no tenían cirugía y aún así era complicado ver de dónde estaba proviniendo la muestra. Muchas veces sí lo entendemos como una adulteración. En el caso, bueno, quiero platicarles algo muy rápido. En el caso, por ejemplo, de los adulterantes, sí es necesario normalizar, hacer algún tipo de, ya un protocolo establecido, alguna legislación, algún tipo de, algo que le dé un poco más de validez, de peso. Con los chicos del laboratorio,
subrogado, hicimos una pequeña práctica de adulterantes. No íbamos a tener los adulterantes pues ingeridos y metabolizados, pero sí tratamos de hacerlo lo que se nos ocurría que los evaluados hacían, ¿no? Poner detergente en los dedos, ponerle la pastilla de color azul, ponerle más agua, etcétera. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, en el caso de blanqueadores, que muchas veces me pasó antes de hacer toda esta práctica y de meterme más a la literatura, sí nos daban muestras negativas con los blanqueadores, pero tenemos la situación de las anfetaminas. Cambiamos niveles de pH dentro de la muestra. Hicimos varias situaciones ahí, unas agüitas, y nos dimos cuenta que en una muestra positiva que se tendría de resguardo en el laboratorio, una muestra positiva llegaba a salir negativa cuando se le agregaba adulterantes. Y justo metiéndome a la literatura, los cambios de pH, dependiendo de pH ácido básico, podrían adulterarme una muestra de orina para darme positivo a anfetaminas, ¿no? Entonces sí es bien complicado estar atrás, como decía el doctor químico, en el caso de que te pasan 600 evaluados, ¿no? Ya me pasó una vez y vi 2000 evaluados en un solo día. Es bien complicado estar pendiente de qué es lo que están o no haciendo, ¿no? Entonces sí, esta parte de la adulteración y respecto a otros tipos de dispositivo, como mencionaba el químico, un infrarrojo, sí es complicado. Podría hacerse sí, a lo mejor como un extra, ¿no? A lo mejor como para tener, no sé, algún sustento de que sí pasó esto, la supervisión ocular directa, a lo mejor si nada más es 1 a 1, también caemos en esa situación de cómo sabemos que esa muestra sí es mía, ¿no? Independientemente de que se selle la muestra, de que tenga un sellado con nombre, con fecha, con los datos del evaluado, sí es importante que sí se tenga como un respaldo más, ¿no? Por ahí utilizamos cadena de custodia física, ¿no? El hecho de que una persona esté de testigo, una persona te lleve de la mano con esa prueba sería también pues importante utilizarla, ¿no? Entonces sí, yo sí discerno de esa situación, para mí supervisión ocular directa es como la mejor opción. Muchísimas gracias, química. Y yo les quiero compartir a ustedes, fíjense que sí existe en alguna institución, y una institución muy importante en el país, me tocó ver que utilizan cámaras, pero sí, cámaras no se espante, pero cámaras no grabables, pero esta institución es muy reconocida, entonces a mí me sorprendió bastante que tuvieran este tipo de tecnología, pero ellos comentaban, ya se venía lo que es la inteligencia artificial, ustedes ya saben que pues tenemos que ir con la tecnología, ¿no? Entonces ellos me argumentaban esta parte de tenemos que introducir la tecnología, no nos podemos quedar como ahí, y no porque voy a hacer el proceso, voy a meterme en la parte legal o ética del evaluado, pero ellos realmente pusieron controles para que por medio de la cámara, o como decían ahí, ellos visualizaban, tenían estos controles muy, muy seguros, y aparte tenían protocolos, como yo les digo, es muy importante protocolizar, tener un procedimiento y una normatividad y algún amparo legal que nos diga, bueno, pues sí lo puedo hacer porque me funciona y así va, ¿no? Entonces sí se puede, pero sí es importante tener ciertos documentos, ciertas cosas para que podamos empezar a hacer este tipo de pruebas, ¿vale? No les voy a decir quién porque si no ahí sería, pero sí se puede, sí se puede. Y bueno, yo quiero terminar con un resumen acerca de esta pregunta, en donde es muy importante tener un equilibrio entre seguridad y respeto a la dignidad humana, que ese sería un verdadero desafío, ¿no? Tener este equilibrio entre seguridad y respeto, tendremos que seguirlo encontrando para ir en avance con la IA. Y también en la innovación tecnológica debemos ir de la mano de principios éticos, donde la autenticidad de la muestra no se logre a costa de la confianza y de los derechos del donante, ¿sale? Eso es muy importante. Y bueno, yo quiero despedirme con una reflexión que dice, el verdadero avance no está solo en la tecnología,
sino en cómo aplicamos con ética, respeto y responsabilidad científica. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias a los ponentes. Muchísimas gracias a la química farmacéutica industrial, Thalía Córdoba Posadas, también por supuesto a nuestros panelistas, el oficial Catherine Cristal Cano López, para quien pido un aplauso, nuestro ingeniero químico Francisco Javier Moraleza Moreno, de quien recibimos o entregamos estos reconocimientos, y del penalista maestro en ciencias Jorge Domínguez Morales. Un aplauso para todos ellos, por favor. Y por supuesto, tenemos también un reconocimiento por parte de GEM Diagnostics para nuestra moderadora Thalía Córdoba Posadas. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Gracias a todos. Bien, señoras y señores, vamos a tomar un break nuevamente de 15 minutos y regresamos para cerrar ya con nuestro último tema. Por favor, adelante. Son 12:57 del día, hora del centro de la Ciudad de México. A la 1:15 aproximadamente, 13 horas 15 minutos, estamos de regreso. Gracias.